Por su situación geográfica, el departamento del Magdalena en el norte del país, con numerosas bahías, ha sido propenso desde siempre al contrabando, que por muchos años fue aceptado y controlado por prestigiosas familias de la costa atlántica. Hoy el contrabando más jugoso es el de la gasolina, seguido por el de licores. También hay un contrabando creciente de carne. Solo en los primeros 2 meses de este año, la Policía de Carreteras decomisó 17 toneladas de carne de contrabando provenientes de Venezuela. También en esta región del país se inició el narcotráfico en los años 70 del siglo pasado, con el cultivo de marihuana en la Sierra Nevada que produjo la famosa Santa Marta Golden. Se trata de la captura de un gigantesco cargamento de marihuana que era bajado por las trochas de la Sierra Nevada en estas mulas, un total de 125 mulas. En esta actividad también estuvo involucrada la clase dirigente. Más recientemente, desde finales del siglo pasado, parte de la clase dirigente del departamento del Magdalena creó alianzas con los paramilitares para gobernar, y lo sigue haciendo. La actual gobernadora del departamento de Magdalena es Rosa Cotes, quien sucedió en el cargo a su sobrino Luis Miguel Cotes y es además esposa de José Francisco Zúñiga, quien fuera alcalde de Santa Marta del 2004 al 2007 y luego condenado en el 2009 a 7 años de prisión por celebración indebida de contratos y vínculos con los paramilitares. Zúñiga confesó el apoyo que recibió su campaña del jefe paramilitar Hernán Giraldo. Sin embargo, pagó poco tiempo de la condena en la cárcel, pues tras fingir problemas del corazón, se le otorgó la casa por cárcel. La actual gobernadora, que ha dado millonarios contratos a decenas de familiares y amigos políticos, representa la continuidad paramilitar en la gobernación del Magdalena. El anterior gobernador, su sobrino Luis Miguel Cotes, fue sancionado con 10 meses de suspensión por haber adjudicado la vía de la prosperidad a pesar de no contar con los recursos. Su padre Álvaro Cotes y su tío Luis Miguel Cotes son conocidos en Santa Marta como los Conejos y siguen mangoneando con el aval de Cambio Radical a pesar de tener un pasado que incluye haber hecho fortuna con el narcotráfico y ser elegidos con el apoyo de los paramilitares. La gobernación, que ha estado en manos de la familia Cotes, es la responsable del desastre de la Vía de la Prosperidad, que tendría 52 kilómetros de doble calzada entre Palermo y Salamina en el departamento de Magdalena. En un principio se estimó que costaría 430.000 millones de pesos. A los diseños, que eran viejos, Invías les hizo actualizaciones que no fueron incluidas en el proyecto. Planeación Nacional advirtió el año pasado que el dinero se lo robaron y que había que hacer rediseños por valor de 230.000 millones más. Un informe de la Contraloría de hace 5 meses dice que se creó un detrimento patrimonial o pérdida de 32.616 millones de pesos. Invías advirtió en enero que bajo la forma como se planteó el contrato, costaría con sobrecostos 750.000 millones, casi el doble del costo inicial. Y con esos sobrecostos solo se financiarían 17 de los 52 kilómetros contratados. La plata del proyecto se la robaron en la gobernación y en este momento la obra está parada. El distrito de Santa Marta tiene 2.400.000 kilómetros cuadrados. El 23% es zona urbana y el 77% rural. La mitad de la zona rural corresponde a los parques Tayrona y de la Sierra Nevada. El Parque Tayrona es considerado la joya de la corona de nuestros parques nacionales por estar cerca de Santa Marta y porque, a pesar de diversas embestidas para hacerle hoteles, la última en el primer gobierno Santos, en ninguna de las bahías han surgido moles de cemento, lo cual es un verdadero milagro. Se han permitido 20 cabañas discretas, un área de camping para 250 personas y un kiosco hamaquero para 60 personas. La entrada a este parque de tan solo 150 kilómetros cuadrados es controlada y la capacidad de carga por día es de 1.850 personas. Hoy hay preocupación por un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que quiere coadministrar los parques y crear en ellos nuevas estructuras, incluyendo hoteles.
Con el posible decreto se tumbarían las políticas sobre el ecoturismo aprobadas por los últimos 4 ministros del Medio Ambiente que prohíben la edificación de nuevas estructuras dentro de los parques. ¿Qué opina de un decreto que planea el Ministerio de Comercio para administrar el ecoturismo? Ese es un despropósito, pero un despropósito mayúsculo, por 2 razones. Como abogado de la Confederación Indígena Tairona y que además representó a los indígenas en las demandas para que se reconocieran los derechos en parque, le puedo decir que es un retroceso total. Se logró en esta administración de parques que se reconocieran los derechos de los indígenas y su participación. Y Parques Nacionales ha permitido que los indígenas formen parte además de la construcción de los planes de manejo ambiental del mismo. Todo eso se vería amenazado por ese decreto, pero además lo que conocemos como legislar en beneficio propio. A la ministra hay que recordarle que a su familia se le demolió una cabaña en el 2010 en el Parque Tayrona, que tenía inodoros y que tenía grifos y que tenía surtimientos de agua además ilegales, y de que al papá se le denuncia por haber dinamitado unos corales para facilitar la entrada de su yate. ¿Por qué hay la idea que detrás del proyecto de decreto está la construcción de hoteles en los parques? Es que nadie ha dicho, y en eso tengo que ser totalmente contundente y reforzar el mensaje del Ministerio, de que nosotros estamos determinando y queremos ser los gestores de manejar parques naturales. Soy partidaria de entablar el diálogo, de quitar ese mito de que los hoteles son los que están dañando, porque ya hay casos, ejemplos, que nos muestran que la hotelería sostenible, liviana, manejada acorde con las necesidades y las posibilidades de un parque se puedan establecer. ¿Y por qué si no no se puede, ¿por qué no los hacen por fuera del parque? También, es que esa es una opción. Sin embargo, la opción de hacer hoteles por fuera de los parques no ha sido contemplada por el Ministerio de Comercio. Conocimos el proyecto de decreto y no estamos de acuerdo con él, comenzando porque el decreto plantea ser un decreto reglamentario de unas normas que hoy día están derogadas. Hoy no existe esa administración conjunta que pretende reglamentar el proyecto de decreto. Los parques nacionales no deben utilizarse para montar negocios pasajeros como hoteles que atentan contra su integridad. Los parques deben ser una herencia que le dejemos a los nietos de los nietos y a los colombianos que vengan después de ellos. Las playas de Santa Marta, consideradas hace 40 años como las mejores del país, han sido víctimas de la llegada de la industria carbonera, de la falta de planeación, de la ineficiencia de los servicios públicos y de las malas costumbres de los amarios para disponer de sus basuras. Las playas entre el aeropuerto y la zona del Rodadero fueron contaminadas por los puertos carboneros que se instalaron cerca a ellas. Entre 1996 y el 2013, las compañías Drummond y Prodeco incumplieron varias veces su promesa de construir un puerto de embarque directo. Durante 17 años transportaron el carbón desde tierra firme hasta los barcos en barcazas que estuvieron expuestas a los fuertes vientos, expandiendo el polvillo del carbón que cambió el color de las aguas cristalinas de esta zona. La única forma de recuperar que la playa vuelva a ser cristalina como era antes es que nosotros nos metamos la mano al drill, al gym, y limpiemos y recuperemos el ecosistema del frente costero. Eso es la única forma real de que estas playas vuelvan a ser cristalinas. A 6 kilómetros de Santa Marta está la bahía del Rodadero, que lucía así hace 60 años. Esta es la del Rodadero, en las inmediaciones de la ciudad, donde la juventud goza de las diversiones de una vida tranquila y saludable, donde se destacan ante el claro horizonte azul las atractivas siluetas de las bañistas amarias. La bahía del Rodadero se construyó y se sigue construyendo sin ninguna planeación y hoy es una selva de cemento que se vuelve un hormiguero humano en las épocas de vacaciones. Cerca a la bahía del Rodadero desemboca el muy contaminado río Gaira. Luego de utilizar sus aguas en la planta del Roble para abastecer al Rodadero y sus alrededores, el río Gaira es contaminado sin contemplaciones en su recorrido hacia el mar. Primero por el paseo de Olla.
Más adelante la situación se empeora y el río Gaira se transforma en un verdadero basurero a cielo abierto, al que le llegan incluso las aguas hervidas de las casas que están en las riberas. Con este cóctel de poluciones, el río Gaira desemboca en el Mar Caribe a 500 metros de la bahía del Rodadero, que no tiene estaciones de monitoreo para la polución. Yo soy nativa y nacida de aquí del Puente Viejo de Gaira y yo bebía con mis propias manos agua de este río. Ya me da horror hasta cogerla para bajar un baño. Una situación aún más grave de contaminación padece la bahía de Santa Marta, que tuvo tiempos mejores. Los domingos el mar es el sitio favorito de los amarios. Las playas se pueblan de bañistas que se divierten sin el menor peligro en un mar tranquilo, limpio y rodeado de paisaje de ensueño. Esa bahía pura está hoy altamente contaminada. En la parte norte está el puerto donde se carga carbón con embarque directo, pero su manipulación, que se hace en un lugar expuesto a fuertes vientos, esparce el polvillo del carbón en el mar. Pero es en la parte sur de la bahía donde llega la mayor contaminación traída por el río Manzanares. Este río, antes de pasar por la ciudad, es una de las fuentes de agua de Santa Marta. Luego, en su recorrido hacia el Mar Caribe, atraviesa varios barrios que lo utilizan como caño para deshacerse de sus basuras. Aquí venían a lavar y a llevar agua para la casa de ellos. ¿Y se bañaban también? También aquí venían a lavar, a bañarse y llevaban agua para la casa de ellos. ¿Y cuándo se empezó a dañar el río? El río se comenzó a dañar como en el año 88, por ahí 87. Entonces la gente pasaba y venía con la bolsa de basura y aquí bajan a veces perros muertos y los tienen uno que coger con una vara, irlo rodando, irlo rodando. Entonces, ¿qué cree que le va a pasar al río? Yo creo que el río con el tiempo, si las crecientes se merman, las lluvias se merman, como va pasando el tiempo desaparecerá. Este video, tomado por un aficionado, muestra una creciente del río Manzanares luego de fuertes lluvias. Aquí no viene agua, aquí viene basura, contaminación, potes, de todo, plástico, basura, nevera, armarios. Uy, qué cantidad de porquería. Todo eso va a tapar, todo eso, a contaminar la bahía. Mira, y que viene más atrás, tiene como un colchón. Y así queda la playa de la ciudad luego de una de esas crecidas. Y desde hace 21 años, en una acción de tutela que se presentó, la Corte Constitucional, en sentencia 442 de 1997, tuteló el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano en razón de todos los problemas que esta ciudad tenía desde el punto de vista ambiental. De tal manera que el río Manzanares es casi que el testimonio del caos y el comportamiento de la desidia, ineficiencia e insuficiencia de los administradores públicos que no han cumplido lo que la sentencia de la Corte Constitucional planteó. ¿Que era que una coordinación? ¿O? No solamente una coordinación, ejecutar las cosas de acuerdo a un plan de ordenamiento territorial, hacer planes de acciones, planes de cumplimiento con la vigilancia del tribunal, con Corpamac, Metroagua inclusive, haciendo las cosas que tenían que hacer en procura de darle solución a las necesidades que la gente tiene hoy día. Si hace 21 años lo dijimos, hoy día los problemas se han triplicado. La población aquí fácilmente se triplicó en comparación con 1996, 1997, cuando la sentencia se dio por parte de la Corte Constitucional. Mira eso, ¿tú ves que eso? Mira. Uy. Para las playas recreativas, la Organización Mundial de la Salud precisa que en materia de contaminación de excrementos humanos o coliformes termotolerantes son aceptables hasta 200 NMP por 100 mililitros de agua. En la bahía de Santa Marta los coliformes llegaron a 11 millones en el último estudio hecho en el 2012.
Sin embargo, los turistas que no están conscientes de esta situación siguen bañándose en la bahía de Santa Marta. El deterioro ambiental también se ve en la bahía de Taganga, a solo 5 kilómetros de Santa Marta. Desde hace unos 10 años ha tenido un flujo de extranjeros, especialmente israelitas, que compraron terrenos y los edificaron ilegalmente sin los permisos de Corpamag, que se hizo el de las gafas negras. La inmensa mayoría de las edificaciones viola la prohibición de construir por encima de 20 metros sobre el nivel del mar, que estipula el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. El resultado es una urbanización caótica a la que le llega agua de vez en cuando, pero solo a los hoteles vecinos al mar. Los demás residentes deben obtener el agua comprando viajes de carrotanques que la llevarán a las casas que tienen alberca para almacenarla. No solo hay el problema del agua, turistas y residentes han convertido las calles y los lotes en un muladar. Por los fuertes vientos que enredan la basura en los árboles, un residente nos dijo que se pueden presentar unas 3 o 4 buenas cosechas de plástico al año. Para disponer de las aguas servidas de Santa Marta, hace 25 años se consideró la posibilidad de un emisario submarino para diluir esas aguas residuales mar adentro. Al emisario, al que también le llegan las aguas servidas de la zona turística del Rodadero y de la bahía de Taganga, fue instalado en el año 2000 y fue el primero de Colombia. Desde un principio, el tubo, que tiene lastres de concreto para no ser desplazado por las corrientes marinas, fue pequeño, y a partir de su instalación hace 17 años la población del área de Santa Marta se triplicó. Como Santa Marta no tiene alcantarillado para las aguas lluvias, frecuentemente, sobre todo en las épocas de lluvia, las aguas servidas brotan por las alcantarillas en varias partes de la ciudad. Este año ha habido al menos 86 desbordamientos que causan olores fétidos y también descargas en la bahía. Santa Marta fue una ciudad que estuvo paralizada durante décadas, y por ello sorprende ver la ejecución de varias obras públicas, entre ellas las infraestructuras para los Juegos Bolivarianos, la creación de numerosos parques y una gran biblioteca, y la mejora de puentes, vías y andenes. Para una ciudad que no tenía hasta hace poco ni un solo parque, desde la pasada alcaldía se están haciendo 50 parques, de los cuales ya se han entregado 38. La realización de estas obras se debe al crecimiento del recaudo de impuestos, que ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años. Mucho tiempo pasó sin que se actualizaran los impuestos prediales, los de la zona urbana no se actualizaban desde hace 6 años y los de la zona rural no se actualizaban desde hace 11 años. Por ello se han incorporado 24.890 nuevos predios al impuesto predial, con lo que se aumentó el recaudo promedio en un 70%. No solo hemos recuperado la institucionalidad, estamos fortaleciendo lo público. 12 concesiones habían, se ha dado una batalla, se ha recuperado la soberanía de los impuestos, que se llevaba 13.000 millones de pesos por hacer algo que ahora lo hacemos nosotros y lo hacemos mucho mejor. Tenemos un incremento en el recaudo de 18%. Hoy se están viendo los impuestos de los amarios. 2, ha mejorado el recaudo, los amarios tienen más confianza, confían en que realmente los recursos se están invirtiendo de manera transparente y hoy se ven en obras por toda la ciudad. Una de las mejoras más notorias en Santa Marta ha sido la recuperación del mercado público. El antiguo mercado funcionaba en condiciones lamentables de salubridad y además se convirtió en el corazón del AMPA de Santa Marta, controlada por los paramilitares y las BACRIM. Hoy la plaza de mercado disfruta una nueva vida, con puestos de venta limpios y sin vendedores en la calle. El alcalde anterior, Carlos Caicedo, logró recuperar el mercado. La administración está en manos del distrito, la policía tiene un punto ahí muy importante de presencia, se organizó el proceso de carga y descarga, que también estaba controlada por las BACRIM, que eran las que autorizaban el ingreso no de vehículos que traían, digámosle, abastos desde el centro del país. Realmente
esto también incidió, junto con la medida que tomamos de prohibir el parrillero hombre, en los índices, en disminuir los índices de homicidio, que estaban en un 49 homicidios, 48 homicidios por cada 100.000 cuando yo estuve en la alcaldía en el 2012, y lo dejamos en 17 homicidios y ahí se está manteniendo por cada 100.000, que realmente es una tasa muy baja en comparación con la media nacional. El proyecto del aeropuerto de Santa Marta costaba inicialmente 10.000 millones de pesos para una simple remodelación. Va a costar ahora 130.000 millones de pesos, que incluyen una nueva terminal con aire acondicionado y la ampliación de 2 a 5 puentes de abordaje. La ampliación de 700 metros más a la pista para aviones transatlánticos de cabina ancha costaría 300.000 millones de pesos y por ahora está en veremos, pues no hay dinero para ello. Por la crisis económica y humanitaria que padece Venezuela desde hace varios años, miles de venezolanos han buscado refugio en Colombia. Sin embargo, no hay cifras confiables y se estima que de cada 1.000 venezolanos que llegan a Colombia, solo unos 200 se devuelven a su patria. En el departamento de Atlántico podrían haber llegado entre 20 y 25.000 venezolanos, y a Santa Marta se cree que han llegado ya unos 4.000. Está muy difícil para todos los venezolanos ahora. Poca escasez, la inflación, la inseguridad. En Venezuela lo que hay es hambre y necesidades. El cual tengo 6 niños, el cual se me estaban muriendo de hambre allá y acudí a venir aquí para que mis hijos coman. Los venezolanos sin mayores recursos buscan su sustento en los semáforos de Santa Marta. Yo he vendido panes, agua, limpio vidrio en las calles de Santa Marta. Tengo ya 3 meses limpiando vidrio. Por favor, nos den la cédula a nosotros aquí para que podamos trabajar bien. No nos saquen migración. Nos ayuden un poco más, nos aceiten en las escuelas, en las clínicas. La llegada de los venezolanos ha creado una presión sobre el sistema de salud. Durante el año pasado atendimos alrededor de 400 venezolanos en el sistema de salud. Es obligante atenderlo en condición de la dignidad humana y de los derechos que se les deben reconocer, aún en su condición de inmigrantes en estado de ilegalidad. Es un deber nuestro hacer esa atención. Carecemos de una directriz tanto de la Cancillería o de la Presidencia de la República para saber a ciencia cierta la responsabilidad sobre este tipo de atención, pero por el momento los estamos atendiendo con los dineros del ente territorial. También hay presión sobre los colegios públicos. A pesar de haber 4.000 cupos disponibles, los 3 rectores que admitieron niños extranjeros fueron procesados y a uno se sancionó con una multa. Para todos los niños, independientemente de la condición migratoria en que se encuentre, tienen derecho a la atención básica, que incluye atención en salud y atención en educación. Y recordemos que convencionalmente niño es todo aquel que es menor de 18 años. ¿Y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ha manifestado sobre esto? No, Mauricio, no se ha manifestado a la fecha. El señor alcalde distrital, Rafael Alejandro Martínez, elevó una comunicación a la Cancillería en el mes de enero del presente año. Estamos esperando la respuesta, aún no ha llegado. ¿Sus hijos están estudiando? Me estuve movilizando y me dicen que no porque no tienen papeles de aquí, que no son colombianos. Incluso llevé a uno al médico y no me lo quisieron ni atender porque supuestamente es venezolano. Y no me lo atendieron con una fiebre fuerte, diarrea y vómito. No me lo atendieron, me tuve que devolver con él y automedicarme yo misma con el hijo mío, porque no me lo atendieron. El gobierno colombiano sigue indiferente frente a las violaciones de los derechos universales en salud y educación de los venezolanos más vulnerables que han huido de la hambruna en su país. En Santa Marta se están haciendo varias obras públicas y la prioridad la tienen las obras para los Juegos Bolivarianos y las de los nuevos parques. Sin embargo, si Santa Marta quiere seguir siendo un destino turístico, deberá darle prioridad a la descontaminación de sus ríos y playas. La obra prioritaria, la solución al viejo problema del suministro de agua potable, por ahora sigue aplazada.